os adoro, sois súper enchufadas, qué coño. Muchas Qué gracias. bien. Nada, amores, Bien, ¿de verdad ya bien. hemos acabado? Aquí llevo las cenizas de Doña Pilar. ¿Lo lleva siempre? Sí, tengo 4 modelos de 4 colores, rellenos. ¿Lo vas cambiando o no? Sí, según la ropa... No, Quiero... no, las cenizas no son... O sea, los 4 tienen cenizas. Vale. Y luego, antes de la función, esparzo, como si fuese polvo de mariposa, cenizas de mi mamá. Es que cunde mucho, ¿eh? Es increíble. O sea, ¿Cómo empezaste? Quiero decir, ¿cuándo hubo un momento en el que tú sentiste eso de mamá quiero ser artista? sí. Claro, yo empecé... La primera vez que yo salí a un escenario tenía 9 años y estaba mi madre trabajando en el María Guerrero en una infantil, Platero y yo. Estaba ensayando y de repente se dieron cuenta que faltaban los niños de Platero. Y entonces Javier fue su primer papel, debía tener 5 años y yo 9. No lo pasé bien porque llevaba un traje rosa lleno de lazos y me sentía completamente ridícula y no quería salir a escena, pero ya había algo ahí. Luego Ricardo Lucia dirigió El padre de Strindberg y ahí sí, ya tenía 13 años y actué. Claro, tenía que acabar el colegio, irme corriendo al teatro, acostarme tarde porque la función antes era más tarde y mi madre no le gustaba nada la idea. Me dijo, bueno, si apruebas todo, podrás. Y yo jamás he sacado mejores notas. O sea, yo quería hacer teatro. Eh, y de ahí ya no pasó mucho más. Y a los 18 años yo creo que se le dije a mi madre, mamá, quiero estudiar interpretación, quiero ser actriz. Me dijo, ¿para qué? ¿Por qué? Digo, hombre, mamá, o sea, el apellido no garantiza que sea buena actriz. O sea, Ya. estudié interpretación en Cuarta Pared, que éramos la primera promoción. Y bueno, cuando hacíamos las exposiciones de los trabajos, mi madre venía a verme y me dijo, bienvenida a la familia. Hostia, que es que me sobrecogía pensar que iba a venir a verme. O sea, su opinión era muy, muy importante. Y luego en audiovisual tuve la suerte de poder trabajar. La primero que hice fue con mi tío Juan y fue muy hermoso. Aparte él me decía, la mejor actriz de la familia eres tú. Digo, hombre, ahora no lo diría, o sea, porque Javier no había hecho todavía, yo creo que a lo mejor había hecho Las edades de Lulú, pero no más. Pero bueno, sí, tener una familia tan involucrada, tantas generaciones, ya son 5 generaciones de actores, generaba una responsabilidad en mí muy potente. Entonces yo creo que como a los 20 y tantos años no supe gestionar el apellido Bardem y dejé la profesión mucho tiempo. Me hice tabernera y ahora, o sea, desde el 19, que dejé de ser tabernera y volví al teatro porque me salió la oportunidad de volver a hacer teatro, me di cuenta que volví a casa. También la barra de un bar es lo más parecido a un escenario. O sea, levantas, o sea, en vez de levantar el telón, levantas el cierre de un bar, a lo mejor no te apetece trabajar, a lo mejor tienes muchos problemas o estás muy triste, da igual, yo me pintaba mis morros de rojo, levantaba el cierre, sonreía, es un escenario. Te cuentan historias, cuentas historias. Cuando volví al teatro estaba entrenada. Fue una obra preciosa donde estaba nuestra amada Verónica Forqué, Nerea Barros, Susi Sánchez. Eran 7 camas, 7 actrices y en cada cama entraba un espectador con la actriz. Y entonces las actrices decíamos el mismo texto, era un monólogo muy cortito, como de 12 minutos. Es el acto teatral más íntimo que yo he tenido en mi vida. Era conmovedor. Claro, cuando en la cama se metió mi hermano Javier, no, primero se metió mi cuñada Cecilia Gesa,
luego se metió mi hermano Carlos, luego, o sea, cuando ya yo ya iba a explotar, mi corazón iba a explotar y mi cabeza, y luego me decía Javier, pero qué huevos tienes, tía, o sea, dejas 25 años la profesión, te sale tu primera experiencia teatral y estás a 20 centímetros del espectador, que encima hay el monólogo era una belleza, pero encima estás mirándole a los ojos a tu hermano, bueno, a cualquier espectador, pero en este caso, o sea, fue muy, muy brutal. Y dije, bueno, pues sí puedo hacer esto. Ya, lo que venga. Y luego vino aquellas migas de pan. ¿Cómo llega a ti esta función? Llega a mí, claro, cuando dejo de ser tabernera y decido volver a ser actriz, una amiga me pregunta, ¿tú tienes representante? Digo, no, no. Y me dice, te voy a presentar a un chaval que es el marido de Inma Cuevas, que además es el representante de Inma Cuevas, pero quiere ya ponerse crear una empresa de representación, que es Jesús Salas. Entonces, Jesús empezó a representarme, yo conocí a Inma como actriz, pero la obra cae en manos de Inma. Y claro, son dos personajes, uno maduro y otro más joven. Carmen es productora, Carmen obviamente iba a ser el personaje joven, pero faltaba el personaje de la escritora. Y de repente dice Jesús, yo creo, vamos a ver, pero yo creo que Mónica lo podría hacer. Claro, cuando a mí me dan ese texto, se me cayeron las pelotas. O sea, digo, yo voy a darme este viajazo. Yo creo que para mí, yo he venido al mundo a hacer este papel. O sea, es el personaje más importante que he tenido en mi vida y que creo que tendré. He tenido la suerte de hacer otros personajes maravillosos, pero quizá en cine y no es lo mismo. Este personaje, Alida, me conmueve. Cada palabra que dice, aparte de que está magníficamente escrito, cada palabra me recorre. Hombre, parece un poco poltergeist, pero es como si me poseyese. O sea, cuando yo estoy en el escenario, es Alida. O sea, Mónica tiene que tener la profesionalidad para mantener la coreografía verbal y física con la compañera. Pero eso ya está tan integrado y el texto tan integrado que puedes viajar, ¿no? Y transitar las emociones del personaje. Es muy bonita. ¿Cómo has vivido el tocar un tema como es el Alzheimer? ¿Cómo abordas ese tema? Quiero decir, cuando tú coges el texto y dices, bueno, tengo que abordar este tema, ¿cuál es tu proceso? Bueno, el proceso, durante los ensayos teníamos un grupo de WhatsApp donde todos, los productores, Carmen, Inma Cuevas, la directora, todos compartíamos cualquier cosa sobre el Alzheimer que hubiésemos encontrado. Documentales, noticias, vídeos. Pero eso nos dio información. Yo no conocía a FAE, que ahora colabora con nosotros, pero sí conocía la Fundación Maragall. Entonces yo me metí en la Fundación Maragall para poder acceder a pues a su información que comparten con todos. Y de esa manera, pues más o menos entras a entender algo que nos dimos cuenta después de leer mucho la obra. Todo estaba en la obra. O sea, todas las fases, que suelen ser 7 fases, si es más prolongado a lo mejor llega a 10, todas las fases del Alzheimer están en el texto. Lo que pasa es que yo como actriz necesitaba entender cómo mi personaje, por qué decía eso, por qué tenía esos momentos de tanta desconfianza, de violencia verbal, de agresividad, de ternura, de infantilismo. Y claro, me di cuenta que es que eran todas las fases de la enfermedad. Y una vez que lo entiendes y que te has documentado un poco, lo que haces es vivir el texto, ¿no? Vivir el personaje. ¿Dónde crees que te va a llevar este camino que has empezado ahora con esta función? Pero si pudieras verte dentro de 20 años,
¿Dónde te ves? Bueno, yo sé que soy una dramática, pero a mí me gustaría hacer esta función de teatro todas las tardes del resto de mi vida. O sea, Bonito. para mí venir al teatro siempre es un ritual maravilloso, pero venir a hacer esta función, dentro de 20 años me imagino haciendo Alida. Claro, ya no sería una escritora con un diagnosticada de demencia senil o de Alzheimer precoz, ya tendría 90 años, pero no me importa. O sea, el teatro todo lo justifica. Sí. Y si pudieras sentarte con la Mónica de 7 años, que por primera vez subió a hacer una función, ¿qué le dirías? Que no tuviese vergüenza. O sea, yo tenía mucha vergüenza. Que disfrute y que además la responsabilidad de un actor... Los actores somos hacedores de mentiras. O sea, fabricamos mentiras. Y el espectador, el público, compra mentiras. Pero el teatro tiene la virtud de que esa mentira se hace desde la absoluta verdad, desde la creación y sí, de la invasión de las palabras y de los movimientos y del personaje. El cine es la misma mentira, pero tiene truco. Ahí sabes dónde está escondido el conejo. Pero en el teatro no, o sea, es un pacto que hay entre el espectador y el actor. Durante hora y media yo te voy a mentir y tú me vas a creer. Entonces le diría a mi niña de 7 años que juegue a mentir con toda la verdad del mundo y que se lo pase muy bien, que en el fondo hay que jugar. Me encanta eso que has dicho, me voy a quedar con eso, que hay que jugar, lo voy a aplicar a mi vida también, aunque Sí. no actúe, pero voy a jugar. Todos actuamos, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. A Por tu tiempo. vosotras, a ti, mi vida. Sí. ¿Te puedo dar un abrazo? Necesito que me des un abrazo. Ayudadora desenchufada.